Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Briseida Paredes, Andrew Villeda y un invitadazo especial. muy especial. Tenemos acá entre nosotros al licenciado José Vicente Genovés. Nos visita, pues es de la casa, es de la Universidad de El Salvador. Arqueólogo por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha participado en diversos proyectos de la Costa Sur, el Oriente y el Petén guatemalteco, así como en el territorio salvadoreño desde hace más de 30 años, o sea, casi la edad que tengo. Más de la edad que yo tengo. Ha sido docente de la carrera de Arqueología de la USAC y coordinador del Departamento de Arqueología de la Desaparecida con Cultura. Su trabajo aparece principalmente en artículos de autoría compartida en publicaciones de Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, México y Francia. Y actualmente es profesor a tiempo completo de la carrera de Antropología Sociocultural en la Universidad de El Salvador, como ya lo mencionamos al principio, doctor. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo soy quien debo darle las gracias por la oportunidad de platicar de arqueología, como siempre digo, en cualquier lugar donde me invitan a platicar precisamente de temas que tienen que ver con esta disciplina, ¿verdad? Así que les agradezco y muy buenas tardes a ustedes y a estimados oyentes y a todas las personas, ¿verdad? Y los que nos ven también. Y los que nos ven también. El equipo que hace posible esto, ¿verdad? Sí, cierto, las personas que están detrás de cámaras. Hoy vamos a hablar un poco de qué ondas con la celebración del Día de los Fieles Difuntos. Antes de empezar estábamos hablando y nosotros dijimos del Día de los Santos Difuntos y usted nos mencionaba que no es como, bueno, la tradición católica lo maneja más como fieles difuntos. Fieles difuntos, así es. Sí. Entonces, de santos difuntos es como que un poquito más como... ¿Coloquial? Es algo más popular porque lo que sucede es que suelen unirse las fiestas con los 2 días, ¿verdad? El 1 y el 2 de noviembre. En casi toda Mesoamérica sucede esto. Incluso en México el periodo de la fiesta de conmemoración comienza desde el 27, 28 de octubre. Esta semana sí, literalmente toda esta semana prácticamente, porque ellos tienen como días para ciertas almas, ¿verdad? Algunos días para las almas que murieron, de las personas que murieron ahogadas, otras para las mujeres que murieron dando a luz, wow. Hasta día para las mascotas. Sí, creo que el 27. Sí. Yo de hecho ese lo celebro así personalmente. Así es, entonces, y aquí en El Salvador, igual que en otros lugares de Centroamérica, el día 1 es un día festivo, igual que el 2, ¿verdad? Igual que el 2. Ok. Sí. Y bueno, aquí vamos viendo también el choque cultural que se viene dando. Nosotros siempre hemos hablado, bueno, más que todo desde septiembre venimos hablando de ese choque y esa mezcla, a fin de cuentas, de tanto las tradiciones que venían con los españoles y las tradiciones que ya existían en Mesoamérica. Sí. Entonces, imagino que en el área mesoamericana ya existían celebraciones como tal. No celebraciones o conmemoraciones, no sé cómo se le puede decir. Conmemoraciones sobre todo, porque lo que sucede es que el culto a los muertos o a las almas, digamos, es algo casi universal, ¿verdad? Sí. Incluso se sabe desde hace decenas de miles de años que algunas de las especies del género Homo, ¿verdad? Antes de que se llegara a constituir la especie humana como la conocemos ahora, ya había culto a los muertos, ¿verdad? Por ejemplo, con el hombre neandertal, ya fue de los primeros la primera especie del género Homo que se sabía o que se sabe ahora a través de la paleoantropología, la arqueología, ¿verdad? Que hacía culto a los muertos. Entonces el culto a los muertos realmente es milenario, ¿verdad? Y cada grupo humano en el mundo tiene sus propias expresiones. Lo que nosotros
conmemoramos y celebramos también, porque en muchos casos es una celebración con Día de Todos los Santos en el 1 de noviembre y el 2 de noviembre con el Día de los Fieles Difuntos, que es el más popular aquí en El Salvador. Sí. Pues es más bien una respuesta al calendario litúrgico, ¿verdad? De la Iglesia Católica. A este calendario es que está amarrada la fiesta, la conmemoración, ¿verdad? Y en este caso, contextualizando, el Día de Fieles Difuntos, si entiendo bien, no recuerdo la autora ahorita, pero lo revisé recientemente en un libro publicado por Román Piñachán, que en México, que un arqueólogo que ya murió, ya ese libro fue publicado hace mucho tiempo, y por ahí encontraba el dato que el Día de los Fieles Difuntos se volvió como tal prácticamente hace unos 500 años, más o menos, es decir, aunque la Iglesia ya venía celebrando el culto a los muertos desde hace más de 1500 años, más o menos, como lo conocemos ahora, es relativamente de hace unos 500 años, más o menos, ¿verdad? Es un poco reciente. Claro, y en ese sentido hay que, para mencionar lo que usted decía hace unos minutos, es cuando se va configurando esa combinación de elementos culturales prehispánicos, en el caso americano, ¿verdad? Con digamos, algunas costumbres que también trajeron los europeos acá al continente. Sí, y es interesante entonces, licenciado, poder datar un poquito desde dónde se empieza como a tener respeto o reverencia o conmemoración, lo que se podría decir, hacia la muerte, en el aspecto de usted mencionaba al Homo sapiens o los neandertales en este caso. Yo recuerdo haber visto un documental y es como ver esa transición en el hecho de no entender, obviamente, y creo que hasta la fecha no entendemos al máximo la muerte, solo sabemos que es parte de la vida, pero el hecho de que el humano sienta que esa persona ya no la va a volver a ver, y creo que en el documental aparecía como simbólicamente el hecho de poner una flor o ya empezar como a hacer como tumbas o colocar piedras o algo así en los restos donde como están. Si fueran similares a las ofrendas, igual porque por ejemplo en Japón, ya que pequeño inciso, ya que no fuimos al mundo, pero cuando mencionabas lo de las piedras me recordó a que también creo que en Japón tienen esa tradición de poner piedritas como de forma simbólica. Incluso he visto que muchas personas, por ejemplo con esto de los entierros o de las tumbas, bueno, ya que hace poco visité el cementerio de los Ilustres, de hecho, alguien me comentaba, y creo que es un dato bastante interesante, a mí me pareció muy curioso, que algunos de los mausoleos que están, el altar que tienen construido adentro, lo tienen de la forma de antes, de cuando los sacerdotes daban la misa de espaldas y la daban en latín. Entonces cuando, por ejemplo, porque la persona que me decía esto sabe mucho de ese tema, ha leído bastante, entonces a mí me pareció bien curioso, porque justo él me comentaba, vaya, y me decía, ponga un ejemplo, me decía que vienen 4 o 5 familiares, y como los mausoleos eran bastante grandes los que se construían, como aquí al fondo está el altar y muchos de estos tienen justamente la imagen de Jesucristo, tienen sus ofrendas. Ya, la religión, cultura. La idea es que justamente llegue un sacerdote para celebrar digamos, si es que ya es más de 5 años, 10 años, o el propio entierro, y él esté de espaldas y empiece a dar así la misa. Y me pareció bien curioso porque no es solo una tumba que es así, o sea, son bastantes. Lo que sucede es que en la Iglesia Católica ha habido muchos cambios en relación con la liturgia, ¿verdad? Y también con todas las celebraciones como de las que estamos platicando en este momento. Por ejemplo, entiendo yo tampoco soy especialista en el tema, pero entiendo que después del Concilio Vaticano II hubo tantos cambios, se secularizó un poquito la Iglesia y le dieron un poquito más de espacio, digamos, a los fieles en este sentido. Y entonces sería, digamos, usual encontrar condiciones
como las que usted menciona, sí, en cementerios que tienen una larga data, digamos, de registros, ¿verdad? Porque no fue sino hasta mediados del siglo pasado, siglo XX, que hubo estos cambios. Entonces usted va a encontrar esas diferencias en la concepción de cómo realizar, por ejemplo, una misa, ¿verdad? Y hablando de eso, es interesante, y entiendo yo, no sé si estaré equivocado, en algún momento tal vez alguien o les podría escribir a ustedes también. Estamos abiertos a la crítica. Sí, entiendo que el día de los fieles difuntos no es una fecha solemne en la iglesia, pero el día anterior, el 1 de noviembre, sí es un día de solemnidad. Y entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, porque mucho de lo que vemos en las tradiciones, en la conmemoración o celebración del Día de Finados, como se conoce mucho también en nuestro país, tiene que ver con toda la tradición litúrgica de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y que también la realizan en otras iglesias cristianas, digamos, católicas, pero de otras líneas, en otro orden, ¿verdad? Luteranas, digamos, en el caso de cristianas en general, luteranas, ortodoxas, etcétera, etcétera, tienen también celebraciones similares, aunque eventualmente con fechas distintas. Pero como estábamos platicando, ¿verdad? Que tenemos una cultura que se configuró en esa dinámica de la invasión, los procesos de conquista, los procesos de evangelización, la dominación, ¿verdad?, por parte de los europeos sobre los grupos originarios, etcétera, etcétera. Entonces, en esa configuración se va dando también la configuración concreta de estas manifestaciones culturales, ¿verdad?, estas expresiones socioculturales, en todo caso, de nuestros ancestros, ¿verdad?, aquí en Mesoamérica y en América en general también. Y algo que usted mencionaba es el hecho del 1 y el 2 de noviembre, ¿verdad? Porque yo recuerdo, cuando era pequeño, que se daba libre, o sea, era asueto los 2 días, el 1 y el 2, ¿verdad? Pero ahora solo se toma ya el 2, el 2 solo de noviembre. El 2. Ya es más fuerte como la celebración, pero sí yo recuerdo que celebraban los 2 días. Entonces, quizás por eso, ¿verdad? Por el hecho de que el 1 sí es netamente religioso, y el 2 como que ya va mezclado el hecho de esta ya tradición. El tema cultural. Ajá. Porque mucha gente el 2 justamente es eso, aprovecha para poder ir a enflorar. Ajá. Es como de ley, usualmente. Y también hay que tomar en cuenta que el día 1, al tener el asueto, la gente se moviliza a sus lugares de origen. Exactamente. Para cumplir con las tradiciones de ir a poner flores y a compartir la comida con sus parientes, limpiando, pintando, poniéndole música, ¿verdad?, a sus seres queridos digamos, en condiciones de familiares, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, por eso era importante que también tuviesen libre el 1 para poder movilizarse y estar el día 2 con sus familias, ¿verdad? Y aquí, licenciado, creo que ya es como muy notorio el hecho de esta festividad, pero ya hablando del Día de los Muertos en México, que es básicamente una fiesta. Sí. O sea, lo conmemoran de una manera increíble, hasta cierto punto, para mí, hermosa. Puedes ver los cementerios con velas o las grandes ofrendas. Sí, las ofrendas. En las casas la ofrenda y en los cementerios las velas y el cempasúchil, creo que se llama, la flor, el pan de muerto, etcétera. Entonces, ya vemos netamente una festividad cultural y que ya sí se remonta a un tema mesoamericano, ya de tradición. Sí, aunque hay que decirlo, ¿verdad? Entiendo yo no tengo experiencia, digamos, conviviendo con la gente en México en esta celebración, no tengo ninguna experiencia, pero entiendo que es tal como se celebra ahora, es algo relativamente nuevo, porque hay mucha presión, digamos, transcultural también, y hay mucho turismo, ¿verdad? También ¿para estas fechas? Sí, alrededor de estos temas, ¿verdad? Y hay también promoción desde las mismas instituciones para que la gente visite, ¿verdad? La Ciudad de México durante este desfile, ¿verdad? De Día de Muertos. Es algo relativamente más reciente, aunque también entiendo que, sin embargo,
el sustento de la tradición es antigua, ¿verdad? Sí. Hay que recordar, antes de todo esto, hay que recordar que todas las culturas del mundo prácticamente manejan 3 grandes mitos, ¿verdad? Está el mito de de cosmogónico, es decir, cuando el ser humano se pregunta cuál es el origen del mundo. El otro es el antropogénico, es decir, cuál es el origen de los seres humanos, ¿verdad? Y el otro gran mito es el de siempre trascender después de la vida. ¿Qué pasa y ahí, después? Sí, y ahí es donde prácticamente todas las culturas tienen una conmemoración acerca de la vida de sus parientes que ya no están físicamente, ¿verdad? Con ellos. Y se les hace una conmemoración, un ritual, varias manifestaciones socioculturales, ¿verdad? Que son siempre interesantes y obviamente con particularidades para según el nicho cultural, ¿verdad? En el cual se están desarrollando, ¿verdad? Y algo que usted mencionaba es cierto. Ahora el desfile tradicional de Día de Muertos en México es totalmente reciente y se originó por una película, que es la de James Bond. O sea, donde están las grandes caravanas. Ajá, que sacan grandes... Las Catrinas, ajá, ¿verdad? ¿Son Catrinas que aparecen? Viene de una grabación de una película en México, se grabó y vieron el desfile y lo apropiaron y vámonos ahora. Y es algo reciente, creo que es del 2011. Digamos sí, porque es de las últimas, que se ¿verdad? difundió más bien, ¿verdad? Pero ya se venía haciendo, ¿verdad? Pero se difunde y se vuelve más conocido a raíz de la película, de cómo se ve en estas, digamos, grabaciones para el entretenimiento, ¿verdad? Sí. Otra gran producción que tiene, yo creí que de hecho esa ibas a mencionar, pero también creo que influenció bastante en este aspecto de cómo se percibe, es la de Coco. Ajá, sí, que se volvió muy grande y todos eran como, wow, México, qué bonito. También hay una película que se llama el libro de la vida. Yo adoro esa película, es preciosa. Es como ya ciertamente dando a conocer parte de la cultura y cómo se está celebrando esta festividad. Pero lo que usted mencionaba, licenciado, entender parte de lo que usted decía, estos mitos, pero también ver que la muerte es parte del ciclo de la vida. Sí. Entonces, no sé, ya hablando como en este tema arqueológico y hasta antropológico, ¿verdad? El hecho de cómo el ser humano, ya hablándolo como un Homo sapiens, tiene ya la percepción que algo pasa. Sí. Que esa persona ya no va a regresar, que esa persona ya no responde y después se van dando cuenta de que es parte y que le va a tocar, por así decirlo. Sí. Entonces, y ahí es lo que usted decía, que vienen como forjándose las tradiciones. Sí, hay una discusión bastante fuerte actualmente, bueno, siempre la ha habido, pero ahora con más información científica, con procesos físico-químicos, genéticos, se ha propuesto que los seres humanos existimos como tales, con conciencia como seres humanos desde hace unos 160,000, 180,000 años. Y la arqueología ha expuesto, digamos, esas creencias, ¿verdad? En aquellas ideas en que el ser humano se da cuenta, es decir, ya es consciente y promueve, digamos, una conmemoración de sus muertos, ¿verdad? Y porque realiza rituales probablemente, porque eso no lo podemos ver muy bien, sino solo a través de la cultura material, ¿verdad? Que dejaron estas personas. Y entonces se ve que hay artefactos y restos de comida vinculados a los entierros, ¿verdad? Y entonces eso es lo que permite ver o tener una idea acerca de la antigüedad de cómo se llevaba a cabo esta ritualidad acerca de los muertos y posteriormente de cómo se van recordando o conmemorando, ¿verdad? En ese sentido. Sí, y bueno, ya también enfocándonos en Mesoamérica, licenciado, creo que también es bueno mencionar
el hecho de cómo concebían las civilizaciones mesoaméricas la muerte, porque incluso en los partidos de pelota, si no me equivoco, en los juegos de pelota, sí. Había la muerte intrínseca, los sacrificios, etcétera. Entonces, no sé si le ha tocado a usted investigar a cierto punto este tema de los juegos de pelota. Bueno, he tenido la oportunidad de excavar incluso en patios para juego de pelota y clasificar algunos artefactos, aunque nunca me he dedicado a trabajar con gran interés, digamos, el tema, pero sí es cierto que la muerte tiene una tremenda vinculación con el juego en determinado momento, aunque se cree que no siempre esos partidos, como usted lo mencionaba, eran precisamente vinculados a eso, ¿verdad? Digamos, al tema de la muerte, aunque llega un momento en la evolución sociocultural de todos estos grupos que alcanzó digamos, un interés muy, muy, muy importante vinculado a la muerte, porque era lo que sucedía precisamente con los perdedores del juego, ¿verdad? Sí, había decapitación y también generalmente muchos cautivos en guerras, ¿verdad? Eran sometidos también a sacrificio y los restos, sus cabezas eran colocados, en el caso de los nahuas del centro de México, hacia el tiempo de la llegada de los castellanos, los cráneos eran colocados en espacios concretos, especiales para eso, ¿verdad? Y que entiendo que algunos ya han sido excavados y han podido confirmar lo que se escribió en siglo XVI que vieron los castellanos en relación con eso. Y hace poco creo que encontraron uno de los, creo que se llamaban Zipactli o no Zompantli. Zompantli, ¿verdad? Zompantli, sí. Era como unos círculos, o sea, donde ponían... Sí, no eran necesariamente círculos, pero parece que hay variantes en los espacios donde esto sucedía. Sí. Pero esto porque estamos hablando acerca de la muerte, ¿verdad? Sí, claro. Y como parte de la vida, ¿verdad? Es decir, la muerte como algo intrínseco de la vida, ¿verdad? Porque y eso es lo que nos diferencia como seres humanos de otras especies, digamos, parecidas a las nuestras, de otros primates, ¿verdad? Porque tenemos conciencia de la muerte. Sabemos que un día vamos a morir, aunque por la edad a veces no nos preocupamos, ¿verdad? Yo les aseguro que ustedes probablemente como jóvenes no andan pensando en eso a cada rato, pero los que ya vamos llegando a cierta edad, ya lo miran a uno y de las empresas ya le andan ofreciendo servicios a uno, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque esto es parte de la vida, ¿verdad? Y hasta en los ¿cómo diría yo? En los lemas, ¿verdad? De estas empresas tiene que ver precisamente eso, ¿verdad? De que hay que acordarse de que un día esto va a suceder, etcétera, etcétera. Así que es algo vinculado a la vida, increíble, pero la muerte como parte de la vida, ¿verdad? Sí, y el hecho de, creo que, no sé si es muy de nosotros los que somos como latinoamericanos, por así decirlo, hispanos, que lo vemos, la gran mayoría lo vemos como, bueno, va a pasar, hay que disfrutar la vida, no hay que excederse, pero eso que te estábamos mencionando. Lo vemos como una celebración. Y el hecho de tomarnos como a risa, algo que es obviamente serio, pero que al final creo que es inevitable y vemos ahí las celebraciones. Y algo que está pasando es que yo ya estoy viendo altares en El Salvador. Bueno, los altares han sido populares más en otros lugares, en México, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que también hay que decir las cosas, ¿verdad? Aquí en El Salvador, los científicos en ciencias sociales hemos estudiado muy poco estas tradiciones, ¿verdad? Hay algo escrito, pero yo creo que no se ha hecho tanto como en otros lugares. Por ejemplo, yo diría que los altares que se ponen, que arman las familias en Nahuizalco, por ejemplo, los altares para que los canchules puedan recoger comida por la tradición, ¿verdad? Que se celebra en la noche del 1 de noviembre, ¿verdad? Hay familias en Nahuizalco, entiendo que en Izalco también y en otros lugares cercanos, arman estos altares,
que yo creo, no lo veo como una copia de lo que hacen en México. Entiendo que ya esto se viene haciendo desde hace años. Obviamente también hay alguna transculturación porque se ve y se quiere llamar al turista y también llamar la atención, pero estos altares se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo a mis padres también que en algún momento tuvieron vínculos con la zona de los Izalcos, ¿verdad? Uh-huh. Ya ellos lo mencionaban, ¿verdad? De que la gente ponía sus altares, cosas de comer, fruta de la temporada, tamalitos de cierto tipo para esos días, por ejemplo, ticuquitos, tayuyos, ¿verdad? Que se hacen con masa de maicillo o masa de maíz, se le pone frijolitos blancos y alguachte en medio, y entonces ¿qué sucede? Les hacen a los niños o a las personas que llegan, porque ahora ya no solo los niños, ¿verdad? Sino que todas las personas que hacen cola frente a estos altares dicen la oración esta de los ángeles, de ángeles somos, del cielo venimos, y queremos ayote, dicen en Tonagatepeque, y en Nahuizalco dicen queremos canchules o queremos canchulear, ¿verdad? Para el camino, es decir, queremos comida para el camino, ¿verdad? No recuerdo la oración exacta, ¿verdad? Pero llegan, dicen la oración y entonces ya tienen como derecho, digamos, a tomar algo de los altares, y algunas personas les hacen rezar un Padre Nuestro, un Ave María, ¿verdad? Y ya se retiran, ¿verdad? Con algo de lo que toman. Pero entiendo que estos altares también ya son de una tradición bastante antigua y que no son una copia de los altares mexicanos. Okay. Los altares mexicanos son mucho más complejos en términos de cómo calendarizan ellos y cómo están estructurados. Sí, cómo están estructurados. Yo recuerdo que una vez vi un video de una chica mexicana a la que yo seguía, porque a mí me gusta mucho ver videos de ASMR, y justo para estas épocas ella hizo uno explicando cuáles eran los niveles del altar que ella tenía. Y si no me equivoco, tienen que ser 7 u 8 niveles, porque cada nivel representa algo diferente. Y justo incluso con las ofrendas, o sea, muchas veces ella dice de que hay algunas cosas que son propias del altar y otras que la familia agrega como en honor a la persona que falleció. Algo que a él le gustara o a ellos, dependiendo si eran más personas. Me ponen chaparro, por favor. Yo ya sabía que Andrew iba a decir eso. Chicha o se conocen. Chicha, en otros lugares ponen chicha, en otros lugares también ponen licores de finos. Consumo popular. Una regia en medio de haciendo publicidad gratis. Los de Cañita Rica ya saben. Sí, pero fíjense que hay bastante tradición en nuestro país también y en otros lugares de Centroamérica que son distintas de los más conocidos en México, por ejemplo, ¿verdad? Incluso dentro de México hay tanta variedad que no es solo ese famoso festival de Día de Muertos, ¿verdad? Que se ha popularizado en el mundo, sino que hay una tremenda variedad, porque igual que en Centroamérica hay una gran variedad de grupos étnicos, ¿verdad? Grupos como descendientes de todos esos grupos ancestrales de presencia, digamos, prehispánica, y entonces los rituales son tan variados y tan distintos. Ahí nomás en Guatemala, por ejemplo, se come fiambre, ¿verdad? Que aquí no es muy común, aunque ahora hay también aquí en algunos supermercados, creo que ya venden, algunos restaurantes cerca de la frontera con Guatemala, pero Guatemala sí el fiambre es una comida y que prácticamente de rigor, ¿verdad? Para día de sí, pero pues sobre todo el 1 de noviembre, porque allá incluso el día de Asueto es 1 de noviembre. ¿Todavía? Sí, y en cambio aquí el Asueto es el 2 de sí, es que noviembre. Lo dan porque cae sábado. Sí, cae sábado, sí. Puente. Y entonces hay otras costumbres. Por ejemplo, también hay un lugar que se llama Santiago Zacatepeques, donde elevan unos barriletes grandísimos, ¿verdad? De varios metros de diámetro, porque tienen la creencia de que es la manera de comunicarse al elevarlos, ¿verdad? Comunicarse con los muertos. Incluso mandan como esos
como telegramas que el viento hace llegar los papeles a través de la pita, como también nosotros aquí en El Salvador, recuerdo yo de Cipotes, lo hacíamos también. Sí. Decían, mandamos un telegrama, y uno ponía el papel en medio de la pita y se iba con el aire. Pero nosotros nunca manejamos esa connotación de comunicarnos con los muertos. Pero en el caso de Guatemala sí lo hacen, ¿verdad? Es una tradición que también ustedes necesitan llegar desde un día antes a esos lugares donde realizan estos vuelos de barrilete, para poder verlos, porque llega mucho turista extranjero, mucho turista, ¿verdad? Y entonces es muy arraigado eso. Y aquí, regresando al país, ¿verdad? Lo más común que se hace es ir a poner flores al cementerio, ¿verdad? Llevar comida, almorzar ahí junto con los parientes, ¿verdad? A veces hasta pastelitos he visto que le llevan. Gente anda vendiendo ahí pastelitos, hojuelas, ¿verdad? Las hojuelas, de hecho, son lo más típico, ¿verdad? Sí, con jarabe de panela, ¿verdad? De azúcar en panela. Y también ayote en dulce y nuegados. Eso es lo que más se vende aquí. Y lo que más se consume. Y en algunos lugares todavía colocan comida, ¿verdad? En lugares de mucho arraigo, sobre todo digamos donde todavía hay descendientes de grupos originarios, ¿verdad? Ponen comida de lo que le gustaba en vida a los parientes, lo colocan en el lugar en donde están. A mi sopa de frijoles que me ponga. Enterrados, ¿verdad? Ojalá. Sí, y entonces en México y en Perú, en todos estos lugares es más o menos parecido. En Sudamérica, entonces en realidad es algo relativamente universal, ¿verdad? Sí. Universal, sí. Y es increíble cómo trasciende el hecho y cómo se va también mezclando, porque obviamente uno le va poniendo el toque. Ahorita nos ponemos nacionalistas en el toque salvadoreño o el toque de estos lugares. El hecho de que el licenciado mencione los ticucos, la mayoría de San Salvador creo que no van a entender que es un ticuco. Sí. Entonces, yo lo he probado, pero en la zona sur de Honduras, en Ocotepeque, y cerca de Aguachapán. ¿Y a qué saben? Es que es como, no sé cómo explicarte eso, pero son como es como un tamal, pero no es un tamal, obviamente. La masa es diferente, es un color como gris, ¿verdad? Algo así. Y lleva frijoles y algo está dentro. Pero no van como en forma de tamales, sino que van como charamuscas. ¿En serio? ¿Como revueltos? Ajá, y no van envueltos en hoja de tamal, sino que en hoja de tusa. en tusa, perdón. Sí. Entonces, son ricos. Y hace poco estuve en Chalatía y también comen ticuco. Sí, hay más parecido a lo que en Guatemala, por ejemplo, le dicen chuchito. ¿Verdad? Y miren, estos tamalitos, porque en realidad son variantes de tamalitos, se hacen en cualquier momento del año, pero su consumo es popular, generalizado para este día de Todos los Santos y día de difuntos. Yo me atrevería a decir que incluso, un tema para una tesis, ¿por qué se dan tamales en los velorios? Porque es algo bien común. Bueno, tamales y café. Tamales y café. El que pasa es que el tamal es una comida arraigada, digamos, al ámbito popular, ¿verdad? En el ambiente popular. Acuérdense que es esencialmente de maíz, ¿verdad? Incluso es muy probable que el tamal se haya consumido, más bien dicho, que el maíz se haya consumido antes, en tiempos prehispánicos, como tamal que como tortilla. Nosotros, por ejemplo, en arqueología, vemos que los comales, tal como los conocemos ahora, no son tan antiguos en el registro arqueológico, lo que sugiere que la tortilla no es tan antigua como el tamal, por ejemplo, ¿verdad? Probablemente el tamal es una forma de consumir maíz más antigua que la tortilla. Eso es lo que parece a partir de lo que nos sugiere la cultura material que podemos encontrar en contextos arqueológicos, ¿verdad? Entonces, es muy probable que el tamal sea un poco más antiguo en ese sentido en toda Mesoamérica, ¿verdad? Increíble, o sea, la barrita nutritiva por excelencia de los mesoamericanos. Y hay muchas variantes, ¿verdad? Por ejemplo, hay un trabajo de
que ya me anda siguiendo el alemán, como dijo un arqueólogo, uno de mis ídolos en arqueología, el maestro Carlos Navarrete Cáceres, decía que ya lo andaba siguiendo el alemán cuando se le olvidaban las cosas. Y entonces a mí ya me está pasando lo mismo, pero recuerdo que hay un autor en Guatemala que ha hecho un estudio acerca de variantes de tamal y ha registrado más de 50 tipos. Wow. Solo en Guatemala. Sí. Y entonces aquí no creo que haya tantos, pero por seguro hay más de los que creemos. Hay más de 10, o sea. Sí. Miren, hay que también saber dilucidar entre lo que es de ambiente realmente popular y los inventos que se hace la gente para llamar al turista y para... Un tamal rosado. Sí, qué sé yo, como hacen con las pupusas. Las pupusas rosadas. Las pupusas, ahora las variantes que hay de cangrejo, de todo, de camarón. Y eso yo no lo recuerdo cuando era yo cipote, eso no recuerdo yo nada de eso. No, yo me acuerdo revueltas y frijol con queso. Y las de ahí clásicas, la del oroco, papelillo, no sé, de monte. Pero en antropología es lo que se platica, se discuta, que la cultura nunca es estática. La siempre cultura cambia. se transforma. Y entonces, ¿y quiénes la transforman? Pues nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Exacto. Y entonces depende de hasta de las coyunturas económicas, hasta políticas, porque muchas veces en términos, digamos, históricos, ha habido gobiernos que han prohibido ciertas cosas, ¿verdad? O regímenes que han prohibido ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de México, que se consumía en tiempos prehispánicos el amaranto, ¿verdad? Se dejó de consumir durante mucho tiempo porque los españoles prohibieron su consumo debido a que estaba vinculado con rituales que ellos los pensaban como paganos, ¿verdad? Y entonces fueron dejando al margen un poquito este tipo de comidas, pero ahora se están rescatando debido al valor que no solo cultural, digamos, sino que el valor nutritivo que tienen todos estos digamos cereales ancestrales, ¿verdad? O sea, alguien diría, por algo se comían, ¿verdad? Sí, claro. O sea, algún motivo tenían. Sí, lo que pasa es que está, por ejemplo, el consumo del amaranto en tiempos prehispánicos estaba ligado también a estas conmemoraciones de muertos también, digamos, actos violentos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay un poco de todo en ese sentido, pero es lo que les decía. En otros lugares sí se ha hecho ya bastantes estudios al respecto y nosotros es una tarea que tenemos pendiente, ¿verdad? Sí. Como quiero ver, investigadores sociales. Sí, y es que miren, hay que decirlo también, ¿verdad? Las tendencias en antropología han ido tocando mucho tema coyuntural, ¿verdad? Miren, hemos sido un país que ha sufrido tanta violencia a lo largo de décadas, ¿verdad? No solo por regímenes militares, el problema de la guerra, del conflicto político militar, ¿verdad? Que tuvimos, y luego la violencia de todos los días, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces todo esto ha hecho que el interés de las ciencias sociales se vuelque sobre estas coyunturas, ¿verdad? Y luego la parte, digamos, de cultura popular tradicional se ha ido quedando un poquito al margen, ¿verdad? Pero son temas que el historiador, la antropóloga, la historiadora, ¿verdad? Incluso nosotros desde la arqueología podríamos trabajar, ¿verdad? Y ofrecer en poco tiempo algo más que la gente le gustaría saber acerca de nuestras expresiones socioculturales, ¿verdad? Exactamente. En este caso, pues, que tiene que ver con Día de Finados, ¿verdad? Sí. Es increíble el tema, ¿verdad? Da para mucho. Para mucho y hay cosas, como usted dice, que ahí están y que nos toca investigarlas. Y eso que no estamos enfocando tanto en la parte cosmogónica, mística, porque esa es más extensa, filosófica, más ¿verdad? Eso y religiosa también, porque como les decía, esto... Parte 2 y parte 1. ¿no? Y está vinculado al año litúrgico, en el caso de la Iglesia Católica, que ha sido determinante, ¿verdad? La Iglesia Católica en la historia nuestra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, bueno, ya para ir terminando, licenciado, podemos decir que
el hecho de cómo ha trascendido el ver la muerte. Es principalmente algo universal, que se celebra a nivel mundial. Diferentes culturas van poniéndole, por así decirlo, su toque, su sazón, etcétera. Y vemos también cómo surge desde la perspectiva arqueológica con el Homo sapiens y con los neandertales, en donde ya se pueden como encontrar aspectos de ya una conciencia de la muerte, sobre la muerte y de la aparente trascendencia de un alma, ¿verdad? Del alma a otro nivel, ¿verdad? Porque ese es el gran mito, ¿verdad? De que no se queda aquí, sino que trasciende a otro. Que eso, hablando de la parte de la Iglesia Católica, es otro tema, ¿verdad? Como usted decía, un podcast 2, un podcast 3, ¿verdad? Etcétera, ya tiene la invitación para que venga y nos acompañe en ese caso. Bueno, vamos a hablar. Un día de esto, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, queda nada más que agradecerle, la verdad, el hecho de que nos haya acompañado y hablar un poco, la verdad, un poco, como usted dice, de este tema de los difuntos, o los fieles difuntos, como lo mencionábamos antes, y pues eso. Bueno, agradecerles a ustedes por la oportunidad de platicar sobre todo esto, que en algún momento pensaría yo que hay interés de la población siempre sobre estos temas, y agradecerle también y felicitar a la universidad, a la radio universitaria y a su personal por abrir estos espacios, ¿verdad? Sí. Definitivamente es importantísimo, ¿verdad? Importante, sí. Así que bueno, de verdad estamos muy agradecidos de que nos haya acompañado. Yo creo que hoy por eso no hablé nada, porque la verdad es que preferí escucharlos completamente. No, estamos a la orden. Y bueno, esto fue ¿Qué ondas con el Día de los Fieles Difuntos? Para que ustedes también lo digan bien. Como siempre, los invitamos a que se mantengan al tanto de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook e incluso TikTok, que pues como siempre, con nuestro bello nombre, ¿Qué ondas con la historia? Así todo juntito. Y también precisamente a las redes de la radio YSUS. Y bueno, no olviden que quien no conoce su historia está condenado a que no le pongan lo que le gusta de ofrenda el 2 de noviembre. No le van a poner la caña rica, Andy. Bueno, éxitos pues. Gracias. Éxitos. Gracias. Sí.